Y de este ejemplo que habíamos hecho, era este, el número 1. Era un ejemplo donde habíamos utilizado el comando si entonces, pero utilizándolo con datos de tipo texto. El día de hoy vamos a hacer dos ejemplos, pero con datos de tipo numérico. Y vamos a iniciar entonces con el primero. Dice el programa número 2. Elabore un programa el cual permita el ingreso de dos números enteros y muestre en pantalla si la suma de estos es mayor al número 50. Bien, como yo les había indicado hace 8 días, primero, pues aquí en el comando si entonces, cuando hablamos de la palabra comparar, siempre hace referencia al comando si entonces. El comando si entonces, como usted también se dio cuenta la semana pasada, se vale de ciertos operadores, tanto lógicos como aritméticos, como de comparación, para poder llevar a cabo las respectivas condiciones, evaluarlas y obviamente sobre esta evaluación dar una respuesta, ya sea verdadera o ya sea, en este caso, negativa, o positiva o negativa, dependiendo la condición que se haya establecido. Ahora bien, también como les había indicado hace 8 días, muchas veces cuando nosotros nos plantean el problema o leemos el enunciado, en el 95% de los casos nos va a indicar el planteamiento qué signo utilizar. Por ejemplo, dice acá, elabora un programa el cual permite el ingreso de dos números enteros. Ya con esto, yo ya sé que el usuario tiene que intervenir. Pero dice acá, y muestre en pantalla si la suma de estos es mayor al número 50. Esta palabra donde dice es mayor ya me da a mí un indicio de qué signo utilizar. En este caso, el signo mayor que. Claro está, usted puede utilizar el menor que, también lo puede utilizar, no hay ningún inconveniente. Pero, si, como dicen, ¿verdad? Si ya me están indicando el signo que tengo que utilizar, porque voy a llevar la contraria. Pero pues siempre hay personas que hacen todo pues de manera distinta a lo que normal nosotros mente pues estamos viendo o hacemos. Bien, en este punto vamos a empezar a analizar qué necesitamos para poder realizar este programa. Primero, en el análisis necesitamos de dos números. La materia prima son los dos números. Sin eso nosotros no podemos dar absolutamente nada, de ninguna respuesta. Así que lo primero que voy a hacer en mi programa es solicitar el ingreso de dos números. Vamos a usar acá el programa. Vamos a colocar acá, ejemplo, si entonces, este es simple, es de tipo simple. Número 2. Lo primero que hacemos es solicitar los dos números. Escribir ingreso un número entero. De último las vamos a declarar. Y colocamos leer N1. Luego colocamos escribir ingrese segundo número entero. Y colocamos leer N2. De esta manera ya tengo acá mis dos datos con los cuales voy a trabajar. Bien, pregunta para ustedes, una vez que ya tenemos los datos que vienen por parte del usuario, ¿qué prosigue? ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar? Si alguien me puede ahí orientar. Los números. Ajá, los números, ya los tengo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Primero hay que solicitar La los números. comparación. La comparación. Sí, tengo que compararlos, pero primero leamos bien el enunciado. Veamos Sumar. acá. Exacto. Antes de comparar tenemos que sumar, porque como dice acá, y muestre en pantalla si la suma de estos números, obviamente que fueron ingresados, es mayor al 50. Y pues yo no puedo comparar si antes no tengo yo una suma. Así que lo primero que tengo que hacer yo, perdón, vamos a quitar esto acá. Lo primero que tenemos que hacer acá es sumarlos.
Por lo tanto, pregunta para ustedes. Ya que sabemos que el siguiente paso es sumar, pregunta. ¿La suma es una suma para ver el resultado o es una suma que se tiene que hacer de manera interina? Porque con esa operación vamos a vamos a comparar qué tipo de operación tengo que hacer acá. Colocar la suma para ver el resultado, para que todos puedan ver el resultado de esa suma, o es una suma de manera interina la que tengo que hacer. Pregunta. Una suma interina, profe, porque todavía lo tenemos que comparar con el número 50. Exacto, así es. Es una suma interina, porque a este programa lo que le interesa es ver si el resultado de la suma es mayor o menor a 50. No le interesa ver el resultado en sí de la suma. Quiere saber si es mayor o menor a 50. Por lo tanto, como esta es una suma de manera interina, voy a hacer uso del comando asignar. En este punto voy a colocar como nombre de mi variable la palabra suma. Voy a colocar acá n1 más n2. Y una vez que yo ya tenga esa suma de forma interina, voy a pasar al siguiente paso, que sí es comparar. Y recordemos algo muy importante. Cada vez que hablemos de la palabra comparar o comparación, aquí en programación se traduce como el uso del comando si entonces. Entonces, en este punto voy a proceder a comparar. Ya voy acá paso a paso. Primero he solicitado los dos números. Luego los sumo. Y el resultado de esta suma lo debo de colocar acá para poderlo comparar. Mi expresión lógica diría lo siguiente. Voy a colocar acá suma es mayor, porque recordemos que en el enunciado dice es mayor. Si el resultado de la suma es mayor al número 50. Por eso estoy colocando yo acá suma mayor a 50. Bien, entonces esa sería mi condicionante lógica. Ahora también muy importante a tomar en cuenta. Como a nosotros no nos indican qué tenemos que mostrar, perdón, no nos indican que tenemos que dar un mensaje así preciso, pues nosotros decimos que mensaje mostrar. Acá a ellos lo único que les interesa es saber, o sea, saber si realmente el resultado de eso a suma es mayor a 50. Pero no nos dieron un mensaje así explícito para poderlo mostrar. Así que voy a colocar acá, si en caso se llega a cumplir esta condición, voy a colocar la suma de sus números ingresados es mayor a 50. Y en caso contrario, si esto no se llega a cumplir, voy a colocar, escribir la suma de sus números ingresados es menor a 50. Así de sencillo. Solamente comparamos y damos las respuestas. Vamos entonces a probar en este momento el mensaje, a ver qué tal, si nos funciona o no. Vamos a ejecutarlo. Ingresé un número entero, vamos a colocar el 15 y vamos a colocar el 20. La suma de ambos ya sabemos que es 35. Dice la suma de sus números ingresados es menor a 50. Estamos bien en ese punto. Vamos a colocar acá 100 y 200. La suma de sus números ingresados es mayor a 50. Obviamente ambos números sumados nos dan 300. Por lo tanto, ahí podemos darnos cuenta de que el programa funciona correctamente. Bien, puntos a tener en cuenta a la hora de hacer este programa importantísimo. Como se los acabo de indicar a los chicos que vinieron hace un momento por acá, se los digo a ustedes. En este punto, cuando uno lee los enunciados o los problemas, como se le quiera llamar, nos indica por lo general cuál es el signo de comparación a utilizar. En este caso utilicé yo mayor que porque ahí yo lo descifré entre líneas que estaba hablando del mayor. Sin embargo, siempre, como también lo he dicho en otros grados, uno de cada 10 personas hace esto al revés.
En lugar de colocar suma mayor a 50, lo hace al revés. Si la suma es menor a 50. ¿Es válido? Claro que es válido. Si se puede, también se puede. Pero, vuelvo y repito, si a usted acá le están indicando o le están dando el indicio de cuál es el signo a utilizar, porque lo va a cambiar, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, hay gente que sí lo hace, porque yo los he visto, ¿verdad? Y experiencia, sé que existe ese tipo de personas. Pero importante, si usted va a cambiar el signo, tiene que cambiar las respuestas. Es decir, la respuesta que usted estaba dando como respuesta afirmativa tiene que pasar a respuesta negativa y la respuesta que usted estaba dando como respuesta negativa debe pasar como respuesta afirmativa. En conclusión, ¿puede cambiar el signo? Sí lo puede cambiar y el programa le va a funcionar, siempre y cuando usted también invierta las respuestas, porque si usted quiere dejar las mismas respuestas antes de que cambiara el signo, claro, eso no le va a funcionar. Así que más bien le va a dar error. Así que por favor, tenerlo muy presente. Bien, vamos a cambiar acá el signo, dejarlo tal y como estaba. Vamos al último punto, que sería definir. Vamos a definir las variables. Pregunta, ¿cuántas variables ven ustedes acá? ¿Cuántas variables ven ustedes en este programa? Necesito que me den indicios de cuántas variables ven ustedes en este programa. Dos, profe. Dos, ok, ya tengo número dos. ¿Quién dice una? ¿Quién dice tres? Tres, profe. Tres, ok, ya tengo tres. ¿Quién dice cuatro? O dice, por ejemplo, cinco, cuatro o cinco. Solo nos quedamos con dos y tres. Una, profe. Una, ok. Ya tengo una, dos y tres. Cuatro y cinco no tengo por ahí. Bueno, tipo subasta. Bien, vamos a definir esto bien, por favor. Y va a ser la última vez que yo explique esto. Esto, hay algunos que se confunden. Siempre, toda variable que esté a la par del comando leer se va a tomar como declaración. Así que aquí tengo que llevar N1 y N2. Son dos variables distintas, ¿verdad? Pero también no hay que olvidarnos de las variables que se encuentran con el comando asignar, que es la que tiene esta flechita. Es cierto, el comando asignar no tiene la palabra asignar como dice escribir o leer, no tiene esa palabra, pero la flechita básicamente lo distingue o prácticamente lo resalta, que en este caso la palabra o la variable sería suma. Ahora bien, importantísimo en este punto. Hay variables del comando asignar que podemos declararlas porque forman parte esencial del programa. Es decir, sin esa variable el programa no funciona. Pero también hay variables del comando asignar que no son tan trascendentales. Es decir, si usted se vuela la variable, el programa sigue funcionando sin ningún inconveniente. A eso me refiero. Entonces acá, por ejemplo, la variable suma está acá en la línea 7 y vuelve a aparecer en la línea 8. Eso me dice a mí de que la variable suma sí es importante, ya que está siendo utilizado nuevamente acá. No digamos las variables N1 y N2, que usted las está viendo en la línea 4 y la línea 6, pero también aparecen en la línea 7. Es decir, aparecen dos veces en el programa. Y es acá donde yo quiero dejar también algo bien claro, porque hay algunos jóvenes que se confunden. Por ejemplo, ven acá a N1. Aquí tengo una variable, 2, 3, 4, 5, 6. Muchos toman la misma variable y lo cuentan por 2. ¿Sí? Como aquí la vio suma y aquí también, aquí lo cuentan por 2, 2 más, 3, 4. Y eso obviamente está malo. Imagínese acá algo similar a esto. Usted está en una mesa, está sentado con 10 personas en la mesa y obviamente van a servir el desayuno. Pero resulta y pasa que todos están sentados en la mesa, 10 personas sentados en la mesa, pero solamente hay un plato.
Por lo tanto, la primera persona que desayuna, termina su desayuno y como nadie más tiene plato, tiene que compartir su plato. Y así se va, le pasa el plato al que está a la par en la mesa, el que está a la par obviamente termina su desayuno y cuando termina limpia el plato y lo pasa a la siguiente persona. Es decir, en este ejemplo, analogía que yo les estoy indicando, les estoy narrando, el plato es el mismo. Están comiendo todos del mismo plato. Se están compartiendo el plato, pero en ningún momento hay dos platos. Por ejemplo, si usted ve N1 acá y lo ve acá abajo, no significa que hay dos variables N1, porque muchos se confunden en esto y piensan, aquí hay dos variables N1. No, esta variable N1 es la misma que está acá. Es exactamente lo mismo. Están compartiéndose la variable N1, pero no son variables diferentes. Aquí N1 obviamente sí es variable diferente de N2. En ese sentido, ¿sí? Son platos diferentes. Pero cuando usted los vea acá, es el mismo plato. A eso me refiero. Nunca se confundan y vayan siempre a la hora de definir las variables, nunca vayan a hacer esto. Ah, como vi, por ejemplo, N1 dos veces, le voy a colocar N1 y como vi N2 dos veces, voy a colocarlo N2 dos veces. Asimismo, vi la palabra suma dos veces, pues también lo voy a colocar dos veces. No, nunca vayan a hacer eso. ¿Sí? Es la misma variable. Que se repita o se esté utilizando en otras líneas no significa que sea diferente. Por favor, tener en cuenta eso. No sé si quedó claro este punto, que es la última vez que lo repito. ¿Estamos claros en este punto? Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Bien, y entonces ahí tenemos nuestro programa. Usamos tres variables y las cuales los hemos definido como entero, ¿verdad? Bien, entonces yo espero que le puedan tomar una captura de pantalla, algo por ese estilo. Ah, y por cierto, importante, antes de continuar con el otro, este programa obviamente tiene errores, estamos iniciando. Aquí si le coloca la suma nos da 50, obviamente nos va a decir de que la suma es menor a 50. Aquí está, esto está malo. Es un programa que está incompleto, no es 100% perfecto porque donde la suma llega a ser igual a 50, obviamente nos va a tirar más de algún error. Pero lo estamos dejando así de esta manera porque vamos paso a paso. Estamos viendo todavía la modalidad de tipo simple. Tenemos que llevar a la modalidad de tipo anidado, que es ahí donde ya vamos a hacerla, a tratar la forma de que nuestros programas sean un poquito más, no perfectos, pero lo más posible parecido a la perfección, en ese sentido, que carezca de errores. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo. Segundo ejemplo dice acá. Tercero, perdón. Elabore un programa el cual permita el ingreso de dos números enteros. Y luego muestre en pantalla cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor. Es decir, acá vamos a ingresar dos números enteros. Y tenemos que indicar cuál de estos dos es el mayor y cuál es el menor. Por ejemplo, en este ejemplo que usted tiene acá de dos números, sabemos de que 60 obviamente es mayor a 15. Lo sabemos obviamente por nuestros conocimientos básicos de matemática que hemos adquirido. Pero, vuelvo y repito, tenemos que ver cómo hacerle llegar que la computadora pueda entender eso y dar las respuestas correctas. Para ello, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a iniciar primero con lo básico, que sería solicitar el ingreso de los dos números. Vamos a colocar acá ejemplo. Si entonces, simple, número 3. Y lo primero que tenemos que hacer es solicitar los números. Escribir, ingrese número entero. Colocamos acá leer N1 y escribir, ingrese otro número entero. Leer N2. Bien, como este programa va a ser bien sencillo y solo usa dos números o dos variables, pues podemos definirlo de una vez. Definir N1, coma, y N2 como entero.
Vuelvo, repito, lo defino de una vez porque solamente voy a usar dos variables nada más. Bien, ya tengo el ingreso de los dos números. ¿Qué tengo que hacer ahora? Después de haber ingresado los dos números, ¿qué es lo que prosigue a ¿Alguna idea? Bien, Profe, sí, no sé adelante. si sería el comando asignar para poner el mayor que y el menor que, profe, pero no sé si estoy mal. Gracias, gracias por la pregunta. Bien, en ese sentido, sí, no es que esté mal, pero gracias porque planteó esto, porque la verdad esa pregunta nunca antes la había recibido. Y aprovechando que usted hizo la pregunta, quiero dejar la siguiente información. Con el comando asignar, eh, no se puede utilizar los signos mayor ni menor que. Acá no se puede utilizar esos signos. Ni mayor, ni menor que, ni el diferente que, ni el signo igual. Entonces, ese es un dato importantísimo que hay que dar a conocer también y que realmente por años nunca lo dije hasta usted al día de hoy que usted planteó esa pregunta y pues en ese sentido, pues sí, hay que dar la información tal y como es. Con el comando asignar no se pueden utilizar los signos de comparación. Puede utilizar los signos, por ejemplo, aritméticos como suma, resta, multiplicación, división o potenciación, pero los signos de comparación no pueden ser utilizados con el comando asignar. Los signos de comparación solamente se pueden utilizar con el comando sí entonces. El comando sí entonces es un comando que permite poder utilizar los signos de suma, resta, multiplicación y división junto con los signos de comparación y los signos operadores lógicos. ¿Sí? Pero aunque en este caso obviamente la respuesta definitivamente es negativa, le agradezco el planteamiento de la pregunta porque, vuelvo, repito, no me lo habían hecho eso en años. Pero sí, el comando asignar no se les puede utilizar los signos de comparación. En este punto, como lo que queremos hacer es comparar los números para ver quién es mayor y quién es menor, tenemos que utilizar el sí entonces. Sin embargo, acá la pregunta es esta: ¿qué signo utilizar? Porque como yo les había dicho, el 95% de los casos, el mismo planteamiento o la misma narrativa o la descripción del problema le va a indicar a usted qué signo de comparación utilizar. Pero el otro 5% no hace eso. Y este programa es uno que forma parte de ese 5% que no está indicando claramente qué signo utilizar. Si se fija bien, podemos observar acá. Es el mayor, estamos hablando de mayor, y es el menor. Estamos viendo ahí que están las palabras mayor y menor, pero no nos indica por ningún lado qué signo en sí utilizar. Bien, en este sentido, cuando usted tenga este tipo de planteamientos, usted tiene la libertad de elegir el signo de comparación que usted considere sea el adecuado. Puede utilizar el mayor que o bien utilizar el menor que. Acá usted tiene esta libertad. Puede elegir cuál es el signo que mejor le puede venir bien a usted. Ahora bien, importante también en esto, nosotros como seres humanos, la mayoría o la gran mayoría, siempre cuando uno compara cosas, tiende siempre a comparar el mayor con el menor. Es decir, el objeto más grande, la persona más grande, el número con mayor valor con el dato con menor valor o el objeto más pequeño. Siempre esa es la comparación, el más grande con el más pequeño. Y como nosotros ya tenemos ese tipo de chip incrustado ahí como parte de nuestra vida cotidiana, cuando nosotros comparamos con el mayor con el más pequeño, ¿qué signo utilizaríamos ahí? Cuando siempre comparamos el mayor con el pequeño, ¿qué signo utilizaríamos ahí para comparar? ¿El mayor que o el menor que?
Pregunta. Cuando estamos acostumbrados a comparar las cosas mayores con las menores, ¿qué signo utilizaríamos ahí? ¿El mayor que o el menor que? ¿Mayor que, profe? Así es el signo mayor que. La mayoría de las personas se decantan por utilizar el signo mayor que para siempre comparar las cosas. Por ejemplo, si N1 es mayor que N2. Si esto es igual, así, voy a mostrar un mensaje que diga escribir el primer número ingresado es el mayor y el segundo es el menor. Perdonen ahí que el mensaje va muy grande. Vamos a bajarlo después. Y el segundo mensaje, en caso que esa condición no se cumpla, diría el segundo número ingresado es el mayor y el primero es el menor. Bien, ¿por qué diríamos que el primer número ingresado acá en la respuesta positiva, si esto se cumple, ¿por qué diríamos que el primer número ingresado es el mayor? Primero, ¿quién recibe el primer número que se ingrese? Es N1. N1 recibe el primer número y N2 el segundo. Por eso, si esto se llega a cumplir, diría que N1, que sería el primer número que se ingresó, es mayor al segundo número que se ingresó en N2. Y en caso contrario, si esta condición no se cumple, pues por lógica diría lo siguiente. El segundo número ingresado, que sería N2, es mayor al primero. O en este caso, es el mayor y el primero es el menor. Entonces ahí tendríamos ya nuestras respuestas. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar acá 50 y 100. Dice, el segundo número ingresado es el mayor. Estamos bien. Y el primero es el menor. Le voy a acá nuevamente a ejecutar. Voy a colocar acá el 150 y el 2. El primer número ingresado es el mayor y el segundo es el menor. Estamos viendo que el programa funciona correctamente. Pero también importante en esto. Si yo no utilizo el signo mayor que, ¿cuál hubiera sido el otro signo que hubiera utilizado yo para comparar? Si no fuese el mayor que, ¿cuál sería el otro signo? Si no fuese, vuelvo y repito, el signo mayor que hubiera utilizado, ¿cuál sería el otro signo que hubiese utilizado usted para comparar? El menor que, profe, y Men- solo cambiaríamos ahí donde está el comando escribir, donde dice el primer número ingresado y, o sea, Así es. cambiarlos prácticamente de orden, profe. Exacto, así es. Acá, para este programa, solo teníamos de dos. O usamos el mayor que, o usamos el menor que. Cualquiera de esos dos signos. Como le decía, la mayoría se decanta por el mayor que, siempre. O bueno, no siempre, en un 95%. Pero como así en el mundo existen diestros, que sería la mayoría, pero también hay zurdos, que es una minoría, hay algunos que utilizan el menor que. ¿Es válido? Claro que es válido. Pero lo único que hay que tener en cuenta y recordar siempre es que si uno utiliza, si uno cambia el signo, tiene que tener en cuenta que también tiene que cambiar de posición los mensajes o en este caso las respuestas. En este punto, la respuesta que se considera positiva tiene que pasar a ser falsa y la que era falsa tiene que pasar a ser positiva, porque el signo lo cambia todo, o al menos cambia la perspectiva de cómo se está analizando esta operación o comparación. Muy importante tener en cuenta esto, por favor, que el signo, si usted lo hace al revés, o sea, lo compara de por el otro lado, con el menor que, tiene que cambiar respuesta. Eso, por favor, sí o sí, tiene que quedar claro porque muchas veces solamente nos decantamos por cambiar el signo, pero no nos fijamos que también tenemos que cambiar la respuesta porque si no el programa tuviese incongruencias. Bien, con esto vamos a finalizar acá la clase del día de hoy. Vamos a finalizar acá la clase.
el día de mañana vamos a iniciar con un nuevo tema y también vamos a estar entregando la tarea 2 de programación. Entonces, de mi parte sería todo, jóvenes. Les deseo que tengan un feliz día y nos vemos entonces mañana en el horario de las 9 de la mañana. Con permiso, que todos tengan feliz día. Profe, disculpe, ¿podría alejarlo? Ay, perdón. Gracias. Solo me rapidito que ya solo me quedan segunditos. ¿Solo lo podría alejar un poquito, por favor? Ya, gracias. Bueno.